Bueno, queríamos traerles el comentario de un fallo muy interesante emanado de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Muy interesante porque tiene algunas particularidades. Primero, el fallo, los autos son Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra FIP-DGI sobre impugnación de deuda. Es muy reciente, del 12 de octubre. Lo interesante aquí, primero, que es un organismo estatal, o sea, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está en la situación de grado de apelación ante la Cámara. Ahora le vamos a explicar un poco cómo viene esta situación y lo que representa la situación de un organismo público en el cumplimiento del famoso requisito de admisibilidad del depósito previo, y también se discute en este caso otro tema muy interesante, muy importante en materia de seguridad social, que es el Instituto de la Prescripción. El caso viene porque una de las trabajadoras de la Ciudad de Buenos Aires había reclamado que determinados complementos en su remuneración eran precisamente remunerativos, a contrario de lo que de alguna forma está diagramado en la estructura salarial de la Ciudad de Buenos Aires como no remunerativos. Bueno, eso tiene una sentencia del Tribunal Contencioso de la Ciudad de Buenos Aires, y obviamente al haber una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, inmediatamente tiene que intervenir la FIP por comunicación para determinar la deuda de los posibles aportes y contribuciones involucrados en esas diferencias salariales. Bueno, esto sucedió y obviamente la Administración Federal de Ingresos Públicos obtuvo una resolución favorable en cuanto a la discusión de la impugnación y en contra de lo que sostenía el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de su no aspecto remunerativo. Bueno, esto llega a la Cámara y ahí se debaten las dos cuestiones importantes. Primero, el cumplimiento del depósito previo. Y sabemos que esto tiene toda una historia, tiene toda una trascendencia jurisprudencial, y sabemos perfectamente que la exhibición de este requisito tiene como parámetro fundamental la situación de la capacidad contributiva, o sea, la imposibilidad de pago porque los montos son muy elevados, y lo que se llama teoría del desapoderamiento. Esto lo estableció la Corte en Microondas Barrancas de Belgrano, y esto se fue siguiendo por los tribunales inferiores, aparte que la Cámara fue creando también su propia jurisprudencia con la posibilidad inclusive de reemplazar esta situación del depósito previo a través de un sucedáneo como un seguro de caución, avales bancarios y demás. Pero también otra de las situaciones que ya había pasado con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que, es un ente estatal, es en este caso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces, en aquella oportunidad, en un primer fallo, se le había reconocido suficiente solvencia, o sea, la contracara de lo que significa el desapoderamiento. Y en aquella oportunidad, en la primera oportunidad que fue Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara le otorgó la exhibición del depósito previo, analizando la cuestión de que obviamente un ente estatal, como en este caso, en ese momento Municipalidad, después Gobierno, no podía estar en estado falencial. Y entonces articuló este mecanismo llamado de la suficiente solvencia patrimonial. Aquí el Gobierno no dijo nada, ni siquiera pidió la exhibición del depósito previo, y de oficio la Cámara le dio la razón o eximió de la situación del depósito previo producto de la suficiente solvencia, con lo cual es muy importante desde el punto de vista de lo que significa, la exhibición del requisito a través de la suficiente solvencia. Y el otro tema, aquí se reitera la Cámara en su doctrina ya tradicional respecto de la prescripción decenal de los aportes y contribuciones, o sea, de las cotizaciones a la seguridad social, y que las situaciones anteriores a los 10 años, sabemos que la prescripción es de 10 años, más antiguas de 10 años, no son reclamables por parte del fisco. E incluso aquí lo dice muy claramente, volviendo otra vez al artículo 16 de la 14236, diciendo que no se puede articular el artículo 2550 del Código Civil y Comercial, porque la Administración Fiscal tiene suficientes mecanismos de facultades para determinar las deudas, con lo cual genera otra vez la prescripción de los aportes y contribuciones, o sea, de las facultades del fisco para determinar
anteriores a los 10 años. Es decir, este es otro parámetro muy importante y con estas dos cuestiones, el depósito previo y la prescripción en materia de los aportes y contribuciones, es que se cierra esta causa. Bueno, muchas gracias y espero que disfruten este tema. Hasta luego, que estén muy bien.